buenas tardes, gracias por quedarse en la pantalla. Edición de día viernes, aquí en Entre Líneas, como todos los días, acompañándolos con una historia muy particular, la del día de hoy, realmente una historia muy sensible. Antes de ir de lleno al tema, les cuento un abrazo re grande a la gente de Rosario de Lerma, que es cabecera del departamento homónimo de la provincia de Salta, uno de los 60 municipios que tiene Salta. Un abrazo grandote con todo el corazón desde Jujuy, gracias por acompañarnos. Ahora sí, día viernes, una historia particular, una entrevista que tiene ribetes específicos, está relacionado con la esperanza, con las despedidas, con el gesto de la familia y también de las personas. Hoy vamos a hablar del funcionamiento del Cucayjuy. Con él, el perfil de nuestro invitado. Hoy estamos con el doctor Luis Ramón Luna, matrícula 2865, él es médico, estudió y egresó del colegio número 1 Teodoro Sánchez de Bustamante, aquí, en la provincia de Jujuy. Se graduó en la Universidad de Tucumán, es médico intensivista en la terapia intensiva del Hospital Soria, donde ejerce desde el año 2006. Y desde hace 2 años hasta la actualidad, él es el coordinador jurisdiccional del Cucayjuy. Hoy la entrevista la planteamos con él. Le vamos a preguntar muchísimas cosas que seguramente usted del otro lado también tiene interrogantes que el día de hoy puede sentir que se responden acá en Entre Líneas. Nos vamos al corte. Cuando regresemos, la charla con nuestro invitado. Horas 13 minutos acá en el living. Los saludamos al doctor Luna. Gracias por venir, doctor. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Usted es el coordinador del Cucayjuy. Hemos hablado muchísimo con el doctor Luna fuera de lo que es el aire, porque es un tema apasionante, pero también es un tema del que muchas veces nos quedamos con muchos interrogantes, porque no nos animamos a preguntar respecto de la donación de sangre, porque muchas veces uno con la familia de las personas que son donantes, por una cuestión de respeto no pregunta, pero hay tantas cosas para saber, doctor. Por ejemplo, vamos a comenzar con el tema de la ley Justina, una ley que fue bisagra en la Argentina, pero no todo el mundo la conoce. ¿Cómo es la ley Justina? En realidad, la ley Justina, que está en vigencia desde agosto del 2018, como vos decís, fue una bisagra en el tema de números de donantes en la Argentina, ¿no? Fue todo un hecho, un hito, marcó realmente un país que a partir de allí crecieron en forma exponencial. Claro. Los números de donantes, ¿no? Pero bueno, se hace publicaciones, se hace promoción, pero no llega a todos, lamentablemente, todavía, así que se sigue trabajando en ese sentido. Esta ley básicamente difiere de la anterior en que por un lado se transformaron lo que eran normas, se hicieron ley todo lo que es el componente o la parte bioética y protectora tanto del donante, de la privacidad estamos hablando, ¿no? Del donante como del receptor. Otro punto importante es que cambia la figura del presunto donante y establece que toda persona capaz mayor de 18 años es un potencial donante, salvo que haya expresado en forma fehaciente y escrita en los medios correspondientes que no quiere donar. O sea, se toma como donante potencial a todos, salvo que haya una expresa indicación de no serlo. De no serlo, exactamente. Todos somos potenciales donantes. Y la ley Justina, puntualmente en Jujuy, ¿ha beneficiado, ha permitido que se eleve el índice de donantes o de ablaciones más que de donantes? Sí. De las dos cosas, ¿no? En Jujuy cambiaron los números. También se duplicaron los números prácticamente de lo que se venía haciendo en cuanto a operativos y del número de manifestantes en forma positiva, digamos, que quieren donar los órganos. A la vez, a pesar de que uno ya es potencialmente donante, la gente se va interesando más, investiga más, pregunta más y cuando uno le informa se anotan. Pero en cuanto a los operativos, sí, se aumentaron los operativos. En número, ¿qué cantidad de ablaciones promedio tiene la provincia de Jujuy?
En realidad, en estas tiempos de pandemia es difícil, ¿no? Si hablamos desde el año pasado, en pandemia, en el 2020, que fue un año difícil, un año de shock, digamos, donde cada uno se tuvo que adaptar a esta nueva realidad epidemiológica, el tema del INCUCAI no estuvo exceptuado en este sentido, así que nosotros acá en Jujuy, a pesar de que estuvimos en pandemia, se realizaron 14 operativos en el año, siendo que en el 2019 se realizaron 19 operativos. O sea que bastante bien en ese sentido. De esos 14 operativos, de los cuales 12 fueron exitosos, 5 se hicieron en cuarentena, es decir, cuando estaba todo encerrado, no había vuelos. En el peor momento. En el peor momento se hicieron 5 operativos. Eso habla de que se está trabajando muy bien, se está trabajando muy a conciencia, hay una gran sensibilidad en la población, porque también en estos tiempos tomar ese tipo de decisiones también por parte de la familia es importante, y por otra parte también el Estado que hace posible que uno pueda trabajar en este sentido. Doctor, la persona que padeció COVID, ¿puede ser donante? No digo de que perdió la vida como consecuencia del COVID o de alguna complicación, pero el que ha tenido y ha superado el cuadro, ¿es un presunto donante? Sí, siempre que tenga un PCR negativo, puede donar perfectamente. Bueno, hay que evaluar en caso de que haya fallecido esta persona hipotética que hablamos, siempre se le pide obviamente el PCR tanto al donante como al posible receptor, tienen que ser negativos para proceder. ¿Se hace el PCR post-mortem? No. Sí, obviamente, sí, perdón, claro. Post-mortem. Una vez que uno hace el diagnóstico de muerte cerebral, se activan todos los pedidos de laboratorio. Aparte de PCR, una serie de laboratorios que se solicitan también. ¿Y cómo es un operativo de ablación? Bueno, el partido de ablación tiene varias etapas, ¿sí? Una primera etapa que es de captación del potencial de donante diagnóstico, que es cuando, bueno, eso lo hace en general el médico intensivista, porque estos pacientes están en la terapia intensiva, se hace la captación, hace la denuncia, es decir, denuncia, hablamos de que nos avisan, y pasamos a la segunda etapa donde nosotros terminamos de hacer, confirmamos el diagnóstico y pasamos a la etapa de evaluación, de abordaje a la familia. Esta es una etapa muy importante, muy sensible, donde se explica a la familia todas las dudas que pueda llegar a tener y se la contiene. Luego sigue la etapa de lo que es el mantenimiento de los órganos, es una etapa difícil. No hay tiempos en estos casos, donde se siguen haciendo estudios, se evalúan los órganos, y después sigue la etapa de quirófano, que es la etapa de ablación propiamente dicha, y posteriormente la etapa de distribución de los órganos. En el caso de los órganos, ¿dónde se destinan? ¿Quién es el que define dónde se van a destinar esos órganos? No hay quien define, hay una lista de espera. ¿Sí? Esta lista de espera es nacional. Está en el SINTRA, que es el Sistema Nacional que utiliza el INCUCAI, donde se cargan todos los datos, está la lista, entre otras cosas, está la lista de espera de todos los órganos de todos los pacientes, y uno, cada vez que hay un operativo, empieza a cargar los datos. En este mismo sistema lo están viendo nosotros, como lo está viendo Tierra de Fuego, y van evaluando los posibles, lo que uno va cargando y los posibles receptores que ellos puedan tener. Cuando hay compatibilidad entre el donante y el receptor, se avisan, para eso está la guardia del INCUCAI en Buenos Aires, que es el que articula todo, y dice, bueno, hay un posible receptor acá, acá y acá, y es donde se designan los órganos. El tema riñón y el tema córnea siempre hay una preferencia, digamos, una regionalización, una tendencia a regionalizar, donde el paciente jujeño en este caso tiene prioridad para los riñones jujeños, el santiagueño y así sucesivamente. Para esos casos sí, pero el tema hígado, tema corazón, temas pulmones, otros órganos no, es de acuerdo a la lista de espera. En el caso de los donantes vivos que son direccionados, ¿qué preparación tienen? Eso es una preparación, en realidad, como todo prequirúrgico, ¿no? Se hace una serie de estudios, se lo estudia, tienen que ver
mucho el estado de salud previo, si hay compatibilidad o no hay compatibilidad. Es todo un estudio de laboratorio y clínico que se requiere para ello. En algún momento también, o creo que se paralizaron por la pandemia las capacitaciones en la parte pública, en el sector de la administración pública, capacitaciones del CUCAI. ¿Qué finalidad tiene esa capacitación? En realidad el CUCAI, JUY sobre todo, no solamente es ablación. Se trabaja en distintas áreas. Nosotros tenemos también a cargo lo que es confección y actualización de las listas de esperas, el cargo del tema de la medicación, los inmunosupresores, que cada paciente trasplantado le llegue la medicación en forma segura y mensual, aparte de lo que es la promoción de lo que es el donante de órganos, ¿no? Nosotros, cuando salimos a hacer promoción, justamente lo que hacemos es informar a toda el área que vos estabas mencionando, la administración pública, por los colegios. Se estaba trabajando antes de la pandemia con los colegios, sobre todo, en los últimos cursos, en las universidades también se estaba trabajando, más bien se estaba informando, claro, y sobre todo lo que es en qué consiste la ley Justina. Claro. Doctor, ¿qué es lo que pasa con el protocolo que se sigue con aquellas personas que han sido donantes, que obviamente que deben entregar el cuerpo después a los familiares? ¿Tiene algún protocolo particular cómo se va a continuar con el velorio, con las exequias de esa persona? No, ningún protocolo, es como cualquier cuerpo. Obviamente, luego del tiempo que se necesita, que se requiera para hacer la ablación, con el máximo respeto que requiere, el cuerpo es entregado como cualquier otra persona, ¿no? Y el proceso del fúnebre, el sepelio, lo realizan como cualquier persona, no hay ningún problema. Claro. En porcentajes, en números, ¿cómo se ubica la provincia de Jujuy en relación a las del resto del país en cuanto a donantes y en cuanto a ablaciones? En cuanto, nosotros siempre nos tenemos que comparar o compararnos con el NOA por una cierta similitud en cuanto al número, mucho más los operativos, entonces no se puede comparar. En el NOA, sí, hasta el año pasado éramos la primera provincia en cuanto a donantes de riñón. Estábamos muy bien posicionados en ese sentido, se estaba trabajando muy bien. Y en lo que va del año, somos una de las, también en segundo lugar en la provincia, primero estaría Tucumán. Estamos por encima de Salta también en cuanto a los procesos, a los operativos. Se viene trabajando bien. En cuanto a la lista de espera, Jujuy, en el país estamos en 10º lugar. Tenemos, en el país hay 9.500 pacientes aproximadamente en lista de esperas. De esos 9.500, 135 son jujeños. Tenemos 135 pacientes que esperan un órgano, y de esos 35 pacientes, 79 esperan riñón, 29 córneas, hay 24 pacientes que esperan hígado, 2 pacientes que esperan pulmón y un paciente renopáncreas. La lista es importante y es por eso que nosotros vemos y estamos trabajando para dar respuesta a esa necesidad de esta gente, ¿no? Sí, son números bastante importantes. Doctor, ¿y cuál es el órgano más complicado, no solamente para realizar la ablación, sino para tener en cuenta la compatibilidad con el paciente que va a ser el receptor? La ablación de por sí es técnicamente muy compleja. Los cirujanos ablacionistas son cirujanos que se subespecializan en este tema. Es bastante complejo el tema de ablacionar, no es como uno cree que va y saca el órgano si el paciente ya falleció, no es así. Para que ese órgano llegue a destino y pueda servir a esta persona, hay una técnica muy compleja que se tiene que seguir. Es por eso que los operativos, según el órgano, demoran en quirófano entre 4 a 6 horas, inclusive 8 horas si son multiorgánicos. Es bastante el tiempo en quirófano. Por ahí el tiempo de isquemia es distinto. El tiempo de isquemia es el tiempo en que el riñón el órgano puede servir entre que se lo saca del cuerpo hasta que lo recibe la persona que lo necesita. Eso varía bastante. Hay órganos que tienen un tiempo de isquemia muy corto, como es el pulmón. El corazón también tiene un tiempo de isquemia corto. Los órganos más nobles, digamos, que tienen mayor tiempo de isquemia son el riñón,
en este caso, y en cuanto a tejidos, la córnea. ¿Y en bebés, se han realizado ablaciones acá en Jujuy? ¿Cómo? En el caso de bebés, ¿se han realizado ablaciones con bebés receptores? Acá en Jujuy no, en lo que va del año y el año pasado no se realizaron ablaciones en bebés, ¿no? En la lista de espera de Jujuy hay 2 pediátricos, uno de 3 años y otro de 14 años. Se tiene en cuenta. Sí. Claro. Doctor, ¿cómo es trabajar con el Cucayjuy? Para trabajar en el Cucayjuy tenés que tener una pasión. Sí, aparte de tener la pasión como profesional, de ser médico, de dedicarte a la parte humana, el Cucayjuy es un área muy sensible donde dejas el egoísmo de lado. Como yo digo, nosotros estamos... El personalismo. Personalismo. Nosotros estamos, cuando charlamos en el equipo, estamos acá en forma transitoria en realidad, y tenemos que aprovechar para trabajar por el que está necesitando vivir o mejorar su calidad de vida. Nosotros somos el nexo. Nosotros tenemos la obligación de tratar de que esa persona pueda recibir su órgano. Y para ello tenemos que trabajar con la población en general, trabajar a conciencia, con desinterés, no tener horarios, porque no tener horarios, cuando hay un operativo todo el mundo está convocado y lo que haces habitualmente lo tenés que suspender. Tanto con la familia del donante como con la familia del receptor, supongo que implica una empatía y un ponerle un valor agregado por parte del trato humanizado que se le tiene que dar a la familia. ¿Eso tiene un soporte psicológico? ¿Ustedes trabajan con un soporte psicológico? Con la familia, uno en la entrevista cuando hace el abordaje de la familia, a pesar de que uno se entrena, se capacita, uno para llegar a hacer esto tenés que prepararte, uno siempre deja parte de uno en el dolor de la familia. Es inevitable formar parte de ese dolor en el momento que vas a hacer la entrevista, ¿no? Claro. Está en uno tratar de que ese dolor quede una vez que salís del hospital ahí o te lo lleves a casa. Uno siempre se lleva algo de cada operativo. Ningún operativo es igual. Ningún operativo es igual. Todos son diferentes, todos tienen dificultades diferentes que hay que resolverlas sobre la marcha. A pesar de que uno tiene protocolizado todo y todos están avisados, siempre hay algo que lo hace distinto. Entonces uno como que se desgasta un poquitito y tiene que renovar esa energía. Uno en la entrevista ve qué tipo de familia es, analiza en ese momento qué es lo que puede llegar a tener y si requiere o no psicólogo, y ahí se lo incorpora al psicólogo. Pero eso uno lo va viendo, lo va manejando en el momento que uno aborda a la familia, que no es de 5, 10, 15 minutos. A veces lleva horas hacer una entrevista. Y el mismo profesional, ese profesional que tiene en sus manos el hecho de poder dar vida o mantener que la persona que está esperando por un órgano continúe viviendo, ¿ese profesional también tiene apoyo psicológico? Sí, lo tenemos. Lo tenemos en realidad a disposición. ¿Sí? Lo tenemos a disposición. Está en el profesional si quiere ir, como toda entrevista psicológica, uno no puede ir obligado a un psicólogo. Si yo quiero charlar con mi psicólogo, voy y lo hablo, pero lo tenemos a disposición, sí, por supuesto que sí. ¿Cuántas personas forman parte del equipo del Cucayjuy? El equipo de Cucayjuy somos 6 personas en Jujuy. Estables, que estamos tenemos el coordinador hospitalario, que es la doctora Plaza, tenemos la gestora, que es la parte administrativa, que son 4, un asistente social y nada más. Después está todo el equipo que rodea al Cucay, que están el neurólogo, el técnico electroencefalograma, que hacen el electroencefalograma, el ecocardiografista, el imagenólogo, una serie de profesionales que intervienen en cada operativo en forma circunstancial, solamente en operativo, pero en lo que hace a todo el funcionamiento del Cucay somos 6 más. ¿Y usted es intensivista, una de las especialidades de las que hemos escuchado hablar muchísimo el año pasado en medio de la pandemia? ¿Cómo es el trabajo de esa intensivista particularmente en estas situaciones? El intensivista en esta situación es fundamental. Uno siempre agradece, sea cual sea la terapia intensiva, porque
no hay otra oportunidad, no hay más para ofrecerle al paciente. Pero acá sí, acá tratamos de cambiar y que entiendan que si bien nosotros no podemos hacer nada por ese paciente, ya la ciencia, la medicina llegó hasta cierto punto y no podemos ofrecerle nada a ese paciente en sí, pero sí podemos ofrecer a otros 4 o 5 pacientes la posibilidad de seguir viviendo por ese paciente que no tuvimos éxitos. Entonces, ese es el sentido que hay que cambiar el pensamiento del intensivista. El intensivista es una especialidad muy dura también, a veces frustrantes, a veces con muchas alegrías, pero bueno, es ahí donde uno hace fundamentalmente la detección del potencial donante. Doctor, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, por permitirnos conocer esta intimidad de cómo es el trabajo dentro del Cucaijú y de cómo es con pacientes, con donantes y también con receptores, pero sobre todo por abrirse a la charla. No es un tema fácil. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, le agradezco por formar parte de esto y prestar a difusión todo esto, ¿no? Muchas gracias. Nosotros nos encontramos el próximo lunes, después de las noticias, a las 14 horas acá en Canal 7 de Jujuy. Gracias.